Elementos de la obligación tributaria. Cuando se impone un tributo o impuesto, se deben definir claramente todos los elementos que lo componen y que son absolutamente necesarios. Empezamos con el sujeto activo del impuesto. El sujeto activo es la entidad que tiene la facultad para imponer un impuesto, como puede ser el Congreso de la República, las asambleas departamentales o los consejos municipales. En otras palabras, el sujeto activo es el Estado que tiene la facultad de actuar o de accionar tanto para imponer un tributo como para recaudarlo. Por ejemplo, la DIAN es el ente encargado del recaudo de los impuestos del orden nacional. Sujeto pasivo del impuesto. El sujeto pasivo es quien debe soportar el impuesto, quien debe pagarlo, que se conoce como contribuyente. El sujeto pasivo tiene la obligación de pagar el impuesto que impone el sujeto activo y que no tiene más que cumplir con sus imposiciones. Cuando se crea un impuesto se debe definir quién lo debe pagar, como por ejemplo el impuesto predial, que debe ser pagado por todos los propietarios de un predio y que por supuesto no debe ser pagado por quien no tenga un predio. En el caso del IVA, el sujeto pasivo es quien compre un producto que esté grabado con el IVA. En otras palabras, el sujeto pasivo del impuesto es la persona que realiza el hecho generador del impuesto. Si el hecho generador es devengar un ingreso, pues el sujeto pasivo es la persona que venga el ingreso, como el asalariado, el contratista, el accionista, el comerciante, etc. Hecho generador del impuesto. El hecho generador del impuesto es quizás el elemento principal del tributo, pues de su ocurrencia surge la obligación de pagarlo. El impuesto nace con el hecho generador, pues valga la redundancia, el hecho generador es quien genera el impuesto. Por ejemplo, en el impuesto a la renta, el hecho generador es la obtención de un ingreso susceptible de incrementar el patrimonio. Para el caso del IVA, el hecho generador es realizar una venta que esté grabada con IVA. Si la venta no está grabada con IVA, pues simplemente no se debe pagar un impuesto. Sin el hecho generador no nace el impuesto, es decir, no existe, puesto que el impuesto es la consecuencia del hecho generador. Tenemos también la tarifa del impuesto. La tarifa es el porcentaje o el monto que se debe pagar el sujeto pasivo que realice el hecho generador. Sabemos que debemos pagar un impuesto, pero ¿cuánto debemos pagar? Eso lo define la tarifa. Por ejemplo, cuando compramos una camisa sabemos que debemos pagar el impuesto a las ventas y el legislador dispuso que la tarifa será el 19% sobre la base gravable. Si la camisa la compramos en 100.000 pesos, quiere decir que la tarifa va a ser el 19% de esos 100.000 pesos. Base gravable del impuesto. La base gravable es el valor o monto sobre el que se calcula el impuesto a pagar, según la tarifa indicada. Sabemos que debemos pagar el IVA a una tarifa del 19%. ¿Sobre qué valor calculamos ese 19%? Ese valor se conoce como base gravable, que en el caso del impuesto a las ventas es el valor de la venta. Entonces, si vendemos una camisa en 100.000, ese valor se convierte en la base gravable sobre la cual liquido el IVA con la tarifa del 19%. En el caso del impuesto a la renta, la base gravable es la renta que obtenga en un periodo de un año. Así que tomo todos los ingresos del año, le resto los costos, gastos y demás conceptos permitidos y ese resultado es mi base gravable sobre la que se debe aplicar la tarifa correspondiente.